Estimados y estimadas estudiantes, mi nombre es Jenny Marisol Rivas. Soy la tutora encargada de acompañarlos en la realización de salida del componente práctico del curso de manejo integrado de plagas. El objetivo de este encuentro virtual es de socializar la guía del componente práctico y recordar conceptos claves a tener en cuenta en el momento de la salida de campo. Con el permiso de ustedes, la grabación del encuentro se realizará y quedará dentro del grupo destinado en la que se comparten indicaciones relevantes de la práctica del curso. En este momento haremos la socialización de la guía del componente práctico. Entonces, información general del componente práctico. A tener en cuenta que el puntaje de la actividad consiste en 150 puntos y demás componentes a tener en cuenta. Entonces, con esta actividad del componente práctico se espera que los estudiantes logren y evidencien los resultados esperados de aprendizaje. Entonces, es importante distinguir los hábitos y comportamientos de los insectos plagas y los insectos benéficos con el fin de reconocer el aporte del control biológico en la protección de cultivos. Reconocer las características de los métodos de monitoreo de plagas y enemigos naturales en diversos sistemas productivos con el fin de estructurar estrategias para una estimación poblacional efectiva. Hay que tener en cuenta que en el correo institucional a cada uno de ustedes se les envió información relacionada con información detallada y sitio, punto de encuentro de las zonas donde se realizarán las salidas de campo. Teniendo en cuenta las diferentes zonas de cada uno de los estudiantes, se realizan 2 programaciones para realizar el componente práctico, en el cual la actividad consiste en el encuentro virtual previo a la salida de campo, que es lo que estamos realizando hoy. Se realizará en compañía del tutor de la zona o del SEA y consiste en hacer una sección virtual en la que se socializa la guía del componente práctico. Entonces, como les indicaba, los sitios programados que ya se encuentran programados dentro del aplicativo OIL la primera salida se realizará este próximo domingo 27 de abril. Esta se realizará en la finca Las Tapias, ubicada en el municipio de Cucaita, Boyacá, Colombia. Y la segunda salida, dependiendo de los estudiantes a los que les quede accesible esta zona, se realizará el próximo jueves 1 de mayo de 2025 en la finca llamada San José en el municipio de Garagua, Boyacá, Colombia. Entonces, aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de la actividad. Hay que tener en cuenta que hay que visitar, y de acuerdo a lo que nos indica la guía de actividades, es realizar una visita a un sistema de producción agrícola a fin de identificar previamente la implementación de estrategias de manejo integrado. Tener en cuenta que ustedes de manera anticipada deben leer los documentos recomendados para los resultados de aprendizaje del curso, que son el RAT 1, 2 y 3. Estos antes de realizar la sección de la salida práctica. Y realizar inscripción obligatoria en el aplicativo OIL antes de la sección. Lo que les indico es que ya la programación está programada dentro de ese aplicativo. Entonces, es obligatorio que ustedes ya se hayan inscrito en las salidas que les queden accesibles de acuerdo a la programación y de acuerdo a las zonas donde cada uno de ustedes habitan. Y llevar, eso también es obligatorio, llevar impreso el anexo 1, que es el formato informe del componente práctico. Hay que tener en cuenta que la guía nos indica unos recursos con los que se deben contar para el desarrollo de la actividad, que son los siguientes. Ropa cómoda, adecuada para el desarrollo de actividades en campo.
reduciendo la exposición de la piel a los rayos del sol. Un calzado adecuado y cerrado, es recomendable el uso de botas. Por favor, no llevar tenis. Tengamos en cuenta que seremos futuros agrónomos y tenemos que tener también en cuenta las condiciones del terreno de las zonas de campo. Entonces, es recomendable llevar un calzado adecuado para la ocasión. Portar elementos de protección como sombrero o gorra para la protección solar. Son de llevar obligatoriamente una lupa de aumento, una jama o una red entomológica. Estos elementos son importantes que los lleven para realizar el desarrollo de la actividad. Hay que llevar libreta de anotaciones, llevar el formato del informe del componente práctico, que es el anexo 1, que se les había indicado, llevar materiales como lápiz, borrador y bolígrafos, lápices de colores, también es importante llevarlos, llevar cámara o dispositivos para la captura de imágenes digitales y tener en cuenta que si alguno de los estudiantes es susceptible o alérgico a la picadura de insectos, es recomendable llevar y hacer uso de repelentes. También tener en cuenta que si se es susceptible pues también a la radiación solar, se recomienda pues el uso de protección solar como un bloqueador. Entonces, tener estos elementos de protección personal en cuenta. Llevar también lentes oscuros, pues en el caso de sensibilidad a la luz o a la libre pues exposición. Y llevar pues estos elementos de protección personal como tapabocas, gel antibacterial y pues demás elementos de bioprotección personal. Listo. Nos vamos a lo grueso de la actividad, donde esta consiste en que los estudiantes, junto con el acompañamiento del tutor del componente práctico, en este caso mi persona, visitaremos un sistema de producción agrícola representativo de la zona, de cada una de las zonas que se programaron, eh, donde vamos a realizar la identificación previamente, la implementación de estrategias de manejo integrado de las plagas. El tutor, o en este caso el personal encargado de atender, o realizaremos un diálogo introductorio sobre el sistema agrícola seleccionado para el desarrollo de la actividad, dando un contexto de las estrategias del manejo integrado de plagas, la importancia y el impacto de cada una de estas. A partir de ello realizaremos una discusión sobre el manejo integrado de plagas, implementando pues un recorrido al interior del área, donde se va a comprender pues el sistema productivo, donde se deben identificar los siguientes aspectos. Número 1, las características del sistema productivo. Estar atentos y preguntarle al productor si son transitorios o perennes, si se encuentran bajo cubiertas, invernadero o si el cultivo es a aire abierto. Tener en cuenta aspectos como densidad de siembra, altura de las plantas, la morfología, la taxonomía, la fisiología, producto, comercialización. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta y estar atento a toda la información que brinde el productor acerca del sistema productivo que tenga. Por eso también es importante que lleven la guía impresa o formuladas estas preguntas con estos datos que nos solicitan, porque estos datos son los que serán consignados en el anexo número 1, que es el formato de informe del componente práctico, la salida de campo. Entonces, seguimos. Como segundo aspecto, tener en cuenta las características ambientales, que temperatura, la humedad, la altura sobre el nivel del mar, régimen de lluvias. Y acá lo importante, lo más importante y lo clave, que es saber cuál es la plaga clave que está afectando ese sistema productivo, saber si se encuentran plagas secundarias o inducidas. Aquí debemos hacer una consulta
sobre la morfología, la taxonomía, la biología, los hábitos, daños y etcétera, demás características, ya cuando se identifique cuál es la plaga principal que está atacando el cultivo. Preguntar cuál es el método de monitoreo de la población de insectos plagas, qué métodos está realizando el productor, qué métodos de monitoreo de la población de insectos benéficos. Entonces acá tenemos que saber qué insectos benéficos podrían estar presentes en ese cultivo para que ayuden pues también a ese control de insectos plaga. Tener en cuenta conceptos como umbrales de acción. Toda esta información, como lo digo nuevamente, tiene que ir relacionada toda, consignada en el anexo número 1. Otro punto que nos pide la guía son los componentes del manejo integrado de plagas. ¿Qué manejos usan? Cultural, mecánico, etiológico, biológico, genético, química, entre otros. ¿Qué costos de implementación maneja el productor? Y acá vamos a obtener los resultados esperados con cada estrategia de manejo. Una vez realizada la identificación del cultivo y de los componentes del manejo integrado de plagas, se resuelve el numeral 10, donde la guía nos solicita elaborar una propuesta de mejora del programa de manejo integrado de plagas del sistema productivo, donde se desarrolló el componente práctico. Entonces, todos estos datos deben ir consignados en el anexo número 1. Por eso es importante que a medida de que se van indicando todas las especificaciones, toda la información que el productor nos arroje del cultivo, tenemos que estar muy atentos para ir consignando toda la información que nos pide este anexo. Acá, como nos muestra, nos pide el sistema productivo, que es donde debemos describir todas las características del sistema productivo. Acá vamos a realizar un dibujo de las características morfológicas de la planta, dependiendo del cultivo visitado. Si en este caso es un cultivo de papa, un cultivo de maíz, un cultivo de fresa, ¿sí? Vamos a realizar el dibujo de esa planta acá. Por eso es importante también pues llevar colores para que sea pues un informe bien estructurado. Bueno. Aquí vamos a realizar las menciones de las características ambientales del lugar donde se desarrolla el sistema productivo y si son estas las adecuadas para el desarrollo del cultivo. Describa las características de la plaga clave. Entonces, después de que se identifique cuál es la clave principal, la plaga clave, perdón, principal que está afectando el cultivo, vamos a realizar esa descripción en este apartado. Acá, seguido, vamos a realizar un dibujo de las características morfológicas del insecto identificado como la plaga clave. Ustedes van a tener igualmente un espacio donde podrán realizar consultas a partir de fuentes bibliográficas, donde puedan consignar esa información. Mencione una plaga secundaria, entonces debemos estar atentos o preguntarle al productor si se encuentra una plaga secundaria que también está afectando ese cultivo. También hay que tener en cuenta si ahí es una plaga también inducida y en qué momento pues se pueden convertir en un problema. Entonces, hacer esa relación en este apartado. Describir el método de monitoreo de la población de la plaga. Entonces aquí vamos pues a consignarlas. Acá pues se van a realizar como el dibujo de esas características. Un ejemplo, no sé si el productor usa trampas de colores o trampas de feromonas, ¿sí? Dependiendo la plaga que tengan dentro del sistema productivo, dentro del cultivo. Acá vamos a realizar pues el dibujo de esa herramienta que el productor tenga instalada en su cultivo. Describir los componentes del manejo integrado de plagas que se identificaron pues, en el sistema productivo. Pues acá nos pide tener en cuenta los conceptos de control cultural, el control biológico. Entonces acá hacemos la relación si el productor implementa pues esos controles. Resistencia de plantas a insectos, saber si hay evidenciado
de pronto el productor tenga algún método donde esté realizando pues estos procesos. Si en dado caso no implementa este aspecto, pues lo dejaríamos en blanco, no aplicaría. La ecología química, saber qué productos está implementando pues para realizar ese manejo. La ingeniería genética, saber si cuenta con plantas resistentes al ataque de plagas. Técnicas de esterilización de insectos plagas, también pues saber de pronto si tenga de pronto incorporado esta técnica de insectos que puedan contribuir a este manejo de estos insectos plagas. El control químico, relacionar qué productos están usando, a qué dosis, el nombre del producto, la categoría, cómo hace las aplicaciones, relacionar si se hace con bomba de espalda, la calibración, la dosis, ¿sí? Relacionar pues toda esa información relevante en este espacio. Analizar los costos de implementación de uno de los componentes de manejo integrado. Entonces, pues acá vamos a relacionar qué costos tiene el productor, que en la mano de obra, que en la calibración de máquinas, de herramientas, el valor de los productos, toda esa relación la vamos a hacer acá. Y por último, elaborar la propuesta de mejora del programa de manejo integrado de plagas del sistema productivo donde se desarrolló el componente práctico. Este es un espacio muy importante porque después de toda la información que consignemos en este formato, en este anexo, vamos a llegar a una conclusión y es muy interesante tener ese análisis de todo lo que se recolecta para llegar a este punto de una propuesta de mejora. Y qué bien sería también tener como ese espacio de socialización y de diálogo entre todos nosotros y podérsela transmitir al productor. Em, como, como aspectos importantes y de recordar cuál es el objetivo del manejo integrado de plagas, quise traer a colación como estos principales objetivos que comprenden el manejo integrado de plagas, que es el de fortalecer las capacidades para identificar, prevenir y controlar insectos plaga mediante prácticas agroecológicas que promuevan la sostenibilidad de los cultivos. También bajar la cantidad de plagas en el cultivo, pues para que éstas no puedan causar daños a las plantas. Disminuir el uso de pesticidas, de productos químicos, que pues convierte estos productos, que sean como la última alternativa, que sean los últimos recursos disponibles para la protección de los cultivos. Y por último, evitar daños a la salud del productor y consumidor, además de proteger el medio ambiente, que estos son pues aspectos que hay que tener muy en cuenta hoy en día en el manejo integrado de plagas. Es importante que tengamos en cuenta y de recordar que es una plaga. La plaga es cualquier organismo que es una competencia con los humanos para algunos recursos. Ese es un concepto básico de plaga. Se dice que entre 10 y 15% de plagas son especies descritas, ¿no? Y que el 30% de estas plagas se encuentran presentes en la pérdida de la precosecha y el 30% de pérdidas están en la poscosecha. Es importante saber que las plagas han existido durante muchísimos años, o sea, a partir de una línea de tiempo y teniendo en cuenta pues el concepto del manejo integrado de prácticas, desde el año 1888 se conoció o se denominó como control integrado únicamente. A partir del tiempo, dentro de esta línea de tiempo, en el año 1959, se llamó control integrado, lo que
el control, o como lo denominaban en esa época, es que el control aplicado de plagas es el que combina e integra el control biológico y el control químico. Tengamos en cuenta que en esa época solo se implementaban esos controles, el biológico y el químico. Hoy en día ya se implementan más controles, como está el cultural, el mecánico, el genético, el etiológico. Entonces, todo ha ido avanzando. En el año 1961 lo cambiaron al nombre de manejo únicamente de plagas. Y ya en el año 1972 se propuso el nombre de manejo integrado de plagas como actualmente lo conocemos, que este se integra el uso armonioso de múltiples métodos de control para una o varias plagas. También se define como el grupo de decisiones basadas en principios ecológicos y consideraciones sociales y económicas, que son factores muy importantes a tener en cuenta para este manejo. Y tener en cuenta ese concepto principal, que es cualquier organismo detrimental a los intereses del ser humano. Entonces, como dice, plaga está afectando pues un cultivo de interés y pues eso nos genera implicaciones de costos de producción, tener en cuenta esos conceptos de umbrales de daño, umbrales de acción. Entonces, eso integra hoy en día el manejo integrado de plagas. ¿Cuáles son los métodos de monitoreo? Entonces, como manejo integrado de plagas, ENSTER en 1959, más 65 definiciones, dice que es la aproximación sostenible que combina el uso de prácticas de prevención, monitoreo y estrategias de supresión, que es una forma que minimiza los riesgos para la economía, la salud y el ambiente. Entonces, acá nos muestran entidades como el CABI, el USDA y el ICA, acá en Colombia. En el año 2020 se implementaron estos métodos que se deben partir con la identificación del agente causal. O sea, antes de ir a realizar una aplicación química, que era lo que yo indicaba inicialmente, que sería como el último recurso que se pudiera usar, porque inicialmente tenemos que identificar cuál es ese agente, cuál es ese enemigo que nos está causando estos daños. Seguido a eso, establecer métodos de prevención, luego realizar el monitoreo, que es un paso muy importante para saber la cantidad, la población de los insectos que nos están afectando nuestro cultivo. En este monitoreo es donde pues vamos también a identificar esa plaga, esa especie, esos comportamientos, ¿sí? Cómo son ese ciclo de vida, en qué etapa de ese ciclo de vida es donde más afecta el cultivo clave. Entonces, es muy importante realizar los monitoreos. Y por último, es la intervención, que aquí con la intervención es la implementación de esos métodos de monitoreo, donde pues se realizan pues esos controles, que el biológico, el químico, el etiológico, ¿sí? Son ya las opciones a tener en cuenta. Entonces nos dice que el manejo integrado y los métodos de plagas que se usan es el uso inteligente de todos los recursos o los métodos que el agricultor tiene disponibles para proteger sus cultivos del ataque de insectos, plagas, enfermedades y arbences. En este caso, pues nuestro tema de importancia, los insectos plagas. Y como concepto a tener en cuenta los umbrales de acción. El umbral de acción de plagas definido por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA se refiere pues al nivel de población de plagas o el grado de daño a los cultivos en el que se justifica la implementación de medidas de control. Lo que decía yo inicialmente, que el uso de agroquímico fuera nuestra última opción para aplicar al manejo integrado de plagas. Entonces,
como conceptos también a tener en cuenta los componentes de manejo integrado de plagas, cuáles son pues los controles mecánicos. Entonces, si una plaga llega pues a un nivel inaceptable, pues los métodos mecánicos pues son pues la primera opción que se deben realizar. El control biológico, pues que son los procesos y materiales biológicos, estos pueden proveer control con un impacto ambiental mínimo y a menudo pues son a bajo costo. Entonces es promover pues que los insectos beneficiosos, que también eso es muy importante tener en cuenta cuáles son los insectos plagas y cuáles son nuestros insectos benéficos, tener como esos conceptos claros, no confundir qué son estas diferencias de estos insectos. Y pues que estos insectos beneficiosos son los que pues atacan a los insectos plagas, que en este caso serían un ejemplo, los parasitoides, o en este caso los depredadores, que si bien podemos conocer uno que pues, es muy, muy, muy importante, muy relevante, que casi la mayoría conocemos que son las catarinas, las más llamadas las mariquitas, que son devoradoras de áfidos. Entonces, estos son insectos beneficiosos. Y estos también pueden ser, dentro de ese control biológico, pueden ser microorganismos, hongos, como el uso de un tricoderma. Entonces, es importante incluir estos controles biológicos, los nematodos o los insectos parásitos y depredadores. Los controles químicos. Se usan pesticidas sintéticos solamente cuando es necesarios y en la cantidad y momentos adecuados para tener impacto en el ciclo vital de la plaga. Entonces, lo que, haciendo nuevamente énfasis en lo posible que este control fuera pues el último que se lograra pues implementar. Y seguido de el control cultural, que pues es el uso de prácticas o labores culturales para reducir la cantidad de los insectos plagas, hongos y malas hierbas. En este caso, pues los manejos adecuados del suelo, mm, eh, el tema de las labranzas. Entonces es importante también pues este control cultural. El control etológico nos dice que la etología pues es el estudio del comportamiento de los animales en relación con el medio ambiente, de modo que por control etológico de plagas se entiende la utilización de métodos de represión que pues aprovechan las reacciones de comportamientos de los insectos. Aquí, en este caso, podemos tener como ejemplo el uso de feromonas. Entonces, ahí es con ese uso, con esa técnica, se puede manejar cómo es el comportamiento de la plaga a partir de esa técnica. Y por último tenemos el control genético, que se refiere pues al uso de variedades resistentes. Es un método de control económico, no causa pues efectos sobre el medio ambiente y es compatible pues con con otros métodos de control. Entonces nos dice a tener en cuenta en este control genético que la resistencia a las plagas pues es la condición de una planta que le permite sufrir menores daños que una planta susceptible, lo que se expresa en que pues vamos a tener una mejor productividad y vamos pues a generar una mejor calidad del producto. Entonces, con esto pues cierro la socialización de la guía del componente práctico, las indicaciones de la programación de cada una de las salidas. Igualmente en el correo institucional a cada uno de ustedes se les informó la información detallada de los materiales, de los sitios donde se realizarán las salidas, los puntos de encuentro. Entonces, es importante recalcar que deben realizar pues la inscripción en el aplicativo OIL y obligatoriamente pues asistir en la fecha y en la hora estipulada para el desarrollo del componente práctico. También, por favor, es importante tener en cuenta antes de
de asistir y como recomendación, que no lo hice al comienzo, me disculpan por eso, es que las estudiantes que se encuentren en estado de gestación, de embarazo, por favor me lo hagan saber antes de asistir a la salida del componente práctico, porque estos son casos especiales que se deben tratar y, pues teniendo conocimiento, si alguna se encuentra en esta condición, debemos pues realizar pues un proceso donde no pueden asistir a la salida del componente práctico pues por los cuidados que debe tener pues la madre y el gestante. Entonces, no siendo más, muchas gracias. Queda la grabación en el apartado del sitio que se destinó, donde se envía y se comparte pues información relacionada al curso y a la salida del componente práctico de manejo integrado de plagas. Muchas gracias.